Hola a todos y bienvenidos a Identity Impact. Recuerda que estamos en las redes sociales como en Facebook, X, Instagram y YouTube. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Castillo, una persona que ha dedicado su vida a mentorear líderes y fundar iglesias, impactando generaciones con su visión y compromiso. Miguel nació en Monterrey, México, segundo de 5 hermanos en una familia de emprendedores. Aunque creció en la iglesia, hizo su fe personal tras un poderoso encuentro con Jesús en su último año de universidad. Tiene un background en negocios, banca comercial y corporativa y además ha desarrollado una sólida formación académica. Accounting en Tech de Monterrey, un MBA en UT Austin y un máster en teología en Dallas Seminary y doctorado en ministerio en CETECA, Guatemala. Actualmente está involucrado en plantación de iglesias, coaching de emprendedores y plantadores. Es también creador del video podcast Vivarium, miembro de M4 España, y ha servido en España por más de 22 años, desde el 2003. Bienvenido, Miguel, a Identity Impact. ¿Cómo estás? Gracias, Pablo. Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí contigo. Ok, pues la primera pregunta, Miguel, ¿cómo descubriste tu llamado a mentorear líderes y fundar iglesias? Muchas gracias, Pablo. Mira, yo creo que fueron dos distintos momentos. El primero, a desarrollar y a mentorar líderes. Yo creo que lo descubro cuando lo hacen conmigo primero. Lo hicieron conmigo. Hubo dos personas en particular, uno en el académico, en la universidad, y otro en el ambiente más de iglesia, ministerial. Y estas dos personas tenían algo en común, que invirtieron en mí, pusieron atención en mí, me dedicaron tiempo. Y yo recuerdo que pensaba en ellos o les observaba invertir en mí e invertir en otros y decía, yo quiero hacer lo que ellos están haciendo conmigo para el resto de mi vida. Era como un pensamiento recurrente en mí. Ujú. Luego lo de la fundación de iglesias, no sé si lo descubrí yo o me descubrió a mí. Porque fue porque fue un poco yo me encuentro, miro hacia atrás y me encuentro por accidente. Yo vengo a la fe y hago la fe mía, como comentabas en el bio al principio, en un momento donde el grupo y la comunidad donde yo me integro en el día uno era una plantación de iglesias. Yo no lo sabía, pero era un proyecto de una nueva fundación de iglesia. Y mirando hacia atrás, por eso digo, yo creo que todo el campo y el llamamiento a la plantación y fundación de nuevas iglesias me descubre a mí. Y a partir de ahí hay un factor que sí que me llama mucho la atención ya con el tiempo, y es que yo empiezo a observar que había iglesias con una profundidad en la escritura, pero poca pasión y celo, digamos, por Jesús, por la evangelización, por la misión. Y luego veía otras iglesias, por otro lado, donde había mucha pasión por la evangelización, por la misión, por la multiplicación, incluso una vitalidad por el mundo, todo el mundo de la alabanza y la adoración, pero había poca profundidad en las escrituras, Ujú. poca profundidad en el conocimiento de qué es lo que está diciendo el texto bíblico. Y me encontraba yo observando ah, no sé si había, no sé si podía encontrar una iglesia en aquella época donde podía reunir y amalgamar estas dos realidades. Con lo cual, a mí me nace una inquietud, no tanto, de, no tanto la inquietud de iniciar nuevas iglesias, sino iniciar nuevas iglesias que pudieran conjuntar estas dos realidades, una profundidad en la escritura, pero también una pasión por el Señor y por su misión. Claro, algo que diste ahí en el punto es la parte de la palabra. Hay mucha gente que quiere fundar iglesias, su base bíblica es muy pobre. Y eso es lo que hay primero, es lo primero que hay que dar énfasis. La palabra es el vehículo que uno tiene para conocer a Dios por medio de Jesús. Sin palabra no Absolutamente, hay iglesia. es que es en la palabra viva donde nos encontramos con Jesús. Y también es la misma palabra ya en los Evangelios y en el libro de los Hechos, donde descubrimos toda esta realidad de fundar nuevas comunidades de fe, nuevas iglesias. Entonces,
tal como lo has dicho, Pablo, es fundamental tener una base sólida en las escrituras. Amén, amén. La segunda pregunta es, ¿qué personas o experiencias marcaron más tu formación como mentor? Sí, te comentaba antes que hubo dos personas. Yo diría la palabra rápida es personas. ¿Qué personas? Hashtag. eh, y diría que hubo como tres etapas. Yo diría que hubo la semilla, la primera semilla la encuentro en aquella labor que hizo mi padre, o que sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Pero sobre todo en mis inicios y en mi crianza, y también mi hermano mayor. Y O yo sea, diría que todos esos, vienen de background evangélico. sí, sí, aunque no siempre, porque no es hasta que yo tenía 6, 7 añitos de edad que mi padre nos empieza a llevar a la iglesia. Él tenía un trasfondo de fe, pero no estaba caminando con el Señor Ok. en aquella época, pero fíjate qué interesante, porque no era necesariamente lo que me inculcaron sobre la fe o sobre la tradición evangélica, era simplemente el hecho de invertir en mí. Mi padre invertía en mí, mi padre me daba consejos desde muy pequeño, mi hermano mayor no solamente me daba consejos, me empujaba a hacer muchas cosas que yo no quería hacer, pero que él estaba convencido que me iban a hacer mucho bien. Entonces yo le agradezco mucho a tanto a mi hermano mayor, que está ahora con el Señor, se nos ha adelantado hace unos años, y Amén. a mi padre. Luego, fast forward, lo que te comenté, ¿no? Tanto en el mundo de la iglesia como en el mundo académico, en la universidad, hubo dos personas que me marcaron muchísimo. Jesús Mario González era uno de nuestros profesores, era el director de la carrera de contabilidad, de accounting en el Tecnológico de Monterrey. Este hombre se convirtió en un gran amigo, pero al principio era una persona que invertía mucho en mí, pero también en otros. Tanto fue que nos invitaba a, a participar de experiencias que él sabía que nos iban a hacer mucho bien. Por ejemplo, un verano él nos llevó a Puerto Rico porque él veía el intercambio comercial que había de España con México y de Estados Unidos con México, y él decía, tenemos que ir a Puerto Rico porque es una economía que nos va a enseñar mucho a los mexicanos a entender el comercio y el intercambio industrial en los próximos años. Y nos llevó, me acuerdo, un verano entero a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Ah, y la UPR. estuvimos ahí, la UPR, y estuvimos ahí un verano entero aprendiendo, pero todo gracias a él. Y es una persona, te digo, que puso su ojo y puso su inversión en mí y en otro grupo de amigos. Y luego también en el ámbito eclesial estaba Sergio Canavati, un pastor que además era cirujano maxilofacial, pero él estaba totalmente, y era pastor, y fue una persona que, Pablo, hasta el día de hoy recuerdo cosas que nos dijo de los evangelios, maneras de cuidar a la gente. Él fue el primero que me llevó a los hospitales a orar por enfermos terminales. Y la compasión que Sergio desprendía no podía venir de otro lado más que del cielo, del mismísimo Jesús. Wow. Así que luego yo, por eso digo, hay tres etapas, ¿no? Los orígenes, la semilla, luego esa segunda fase en la época de la universidad, y luego ya cuando estoy en el seminario hay dos personas, Eric Petrick, que él era el director del Departamento de Formación Espiritual del Seminario de Dallas. Él también decide invertir en mí, él es el que un poco me ayuda a abrir los ojos hacia España, la necesidad en España, las oportunidades que había para servir en España, y también el doctor Walt Baker. Él fue misionero en Haití muchos años, Wow. ayudó a empezar un seminario teológico en Haití, y el doctor Baker para mí fue una persona que dedicó muchísimo tiempo a mí y a muchos otros. Tú hoy puedes ver el mapa del mundo y puedes encontrar, no sé si son cientos de hombres y mujeres que están sirviendo al Amén. Señor en todo el mundo por el trabajo de mentoreo que hizo el doctor Walt Baker. Wow. Y Tremenda así que experiencia. muchísimo. Wow. La tercera pregunta es,
Al iniciar tu primera iglesia, ¿cuál fue el mayor reto que enfrentaste y cómo lo superaste? Yo creo que el mayor reto, no sé si te conté en las conversaciones anteriores que hemos tenido, Pablo, pero yo de los 4 proyectos de plantación de iglesia, 2 de ellos estuve formando parte de el liderazgo fundador. En los otros 2, como te dije, el primero me encuentro yo en un proyecto de plantación y en el último, que es el actual, a mí y a mi mujer nos invitan a ser parte de. Pero me gustaría hablar sobre el Perdóname que te proyecto de plan. interrumpa, perdóname que te Sí, sí, sí. interrumpa. Las plantaciones comenzaron solamente en España, no en Estados Unidos. Uno en México, uno en Estados Unidos y los últimos 2 en España. Interesante, tengo. Sí, sí, sí. Y ese primer proyecto, el anterior al que somos parte hoy, que conoces bien el proyecto y al plantador, se llamaba el proyecto Oikos. Era un proyecto muy particular Mm, porque la intención y la visión era crecer a través de iglesias en casas, en un contexto urbano, cosa que se había intentado anteriormente, pero hace muchísimos años que no se intentaba. Y estábamos alrededor del año 4, 4 y medio, mi mujer y yo. Es cierto que uno de los errores que cometimos fue iniciar un proyecto de plantación de iglesias el mismo año que nos casamos, cosa que la Biblia creo que es muy clara y dice: el primer año no vayáis a la guerra, el primer año de matrimonio. Y la plantación de iglesias creo que está en esa categoría, Ya. frontline en el campo de batalla. Pero el reto que quiero puntualizar ahora con tu pregunta, Pablo, es el reto de la formación, la consolidación y la cohesión de un equipo. Fue un reto, lo logramos. Al año 4, como decía antes, 4, 4 y medio, 2 de los matrimonios del equipo, porque eran 2 matrimonios, mi mujer y yo, uno por cuestión de la crisis económica de aquella época, 2008. exacto, que aquí ya en España acabó pegando fuerte, fuerte 2012, 2013. En esa época un matrimonio no encontraba trabajo aquí y el Señor les lleva, y te digo el Señor porque lo contrastamos, lo oramos, lo trabajamos, lo hablamos muchísimo y efectivamente entendimos que Dios les estaba llevando a Alemania a encontrar un trabajo ahí. Y el otro matrimonio, después de un tiempo, pues deciden que la obra pionera y el trabajo fundador de plantación de iglesias, pues no era para ellos. Entonces nos encontramos realmente sin equipo de un día para otro, Wow. después de 4 años. Entonces fue un reto fuerte porque costó formarlo, costó consolidarlo, costó cohesionarlo y entonces nos encontramos en ese momento donde teníamos que tomar una decisión. Y recuerdo que con mi mujer hablando, orando mucho, pues decidimos, si seguimos adelante nos vamos a quemar, nos vamos a estrellar, y decidimos hacer un parón. Y no solo decidimos hacer un parón, pero decidimos cerrar el proyecto. Había personas que se habían acercado a Jesús, había personas que se habían bautizado, teníamos ya 3 grupos en hogares en diferentes puntos de la ciudad de Madrid y decidimos en ese momento pues cerrar un capítulo, hablamos con todo el grupo que teníamos en aquel momento y fue difícil, ¿no? Y no sé si en la pregunta me has preguntado si lo superamos o cómo lo superamos. Yo te diría que en esa etapa no lo superamos, porque fue una cosa traumática viendo hacia atrás, una cosa que no esperábamos, pero viéndolo hoy, te podría decir que lo hemos superado de una manera. Lo hemos superado entendiendo mejor nuestro rol en un equipo de plantación y nos hemos reconfigurado. En lugar de, vamos a decir, la figura de un Pablo, ¿no? El apóstol, eh, que es el que va abriendo brecha, que es el que va emprendiendo los proyectos, pues entendimos que más que esa figura, más que ese rol, nuestra figura era más como una figura de Bernabé, que sí, que tiene que estar en proyectos apostólicos en el sentido de proyectos que se inician, apostólico con A pequeñita, eh, y, y- y- y entendiendo que son proyectos nuevos, ¿no? Como si Claro. fuesen startups. Entonces, en este sentido, sí que hemos de estar en ese tipo de ecosistema,
pero más como líderes de soporte, líderes de apoyo, en la figura de Bernabé. Entonces, si me preguntas hoy en día cómo lo superaste, te dirían, lo hemos superado reconfigurando nuestro rol, entendiendo que nuestro rol es más ese rol de coaching, de soporte, de apoyo y poder dar, sí, poder dar asistencia en diferentes áreas donde podemos fortalecer al equipo. Gracias, gracias. La cuarta pregunta, que creo que también se une un poquito de lo que estábamos hablando, ¿qué características debe tener un líder para ser un buen candidato a mentoreo? Ya, esta es una muy buena pregunta y se hace Profunda. poco. Sí, 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 porque se hace poco. Es la obvia, es la pregunta obvia cuando hablamos de mentoreo, pero se hace poco y me alegro que la hagas. Y yo creo que lo primero, esto lo he reflexionado varias veces, y incluso lo hablaba con mi mujer en estos días. La primera característica, Pablo, tiene que ser alguien que lo quiera, alguien que quiera ser mentorado, alguien que sabe que le va a aportar valor, alguien que necesita, casi te diría que sabe que necesita ese rol de un mentor en su vida, ¿no? Como aquel día donde Moisés estaba abrumado y aparece la figura de Jetro, creo que es en Éxodo 18, donde aparece Jetro de una manera sobrenatural, diría yo, para poder darle pautas a Moisés y que pueda aliviar su carga, porque si no, literalmente le dice, tú te vas a quemar y el pueblo lo vas a gastar también. Entonces yo diría, hay que quererlo. Alguien que tiene esa característica de que lo quiere, sabe el valor que le aporta y lo necesita. Luego te diría yo también, te voy a dar dos nuevas, esa y te voy a dar otra. Alguien que sea honesto, alguien que sea íntegro, alguien que sea transparente, porque nos estamos dando cuenta en los últimos tiempos que hay personas que buscan un mentor o que buscan un coach, casi, casi como estatus, ¿no? Casi, casi como decir, tengo un mentor, tengo un coach o hago check. Pero no, 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 no. Yo voy a mirar a alguien que sea un candidato, es aquella persona que diga, yo quiero ser honesto, quiero abrir a pecho descubierto y decir, yo tengo estas debilidades, entiendo que tengo estas fortalezas, entiendo que tengo estas otras áreas que tengo que trabajar y pulir, y que sea honesto consigo mismo. Una persona que yo tengo un coach y él insiste mucho en nuestras sesiones de coaching y cómo está tu corazón, ¿no? Y, y yo, si yo quiero sacarle partido y sacarle jugo a esa sesión de coaching, yo quiero ser honesto. Yo quiero ser íntegro y quiero ser transparente y decirle, mira, estoy fatal porque está pasando esto, o porque estoy luchando con esto otro, o porque necesito ayuda en esta área. Entonces, yo creo que esas dos cosas son fundamentales. Te digo, hay muchísimas cosas, lo que siempre dice, ¿no? FAT, faithful, available y teachable, ¿no? Alguien que sea enseñable, disponible y fiel. Y te pueden decir, no, sí, alguien que, pues, que está en un recorrido avanzando en la empresa o avanzando en la iglesia y necesita ayuda. No, pero yo diría estas dos cosas, alguien que lo quiere y alguien que es honesto. Eso es lo más importante. La quinta pregunta, ¿cómo identificas y desarrollas el potencial de liderazgo en alguien? Yo creo que esta se conlleva con la cuatro, pero sí. Esta es la pregunta, esta es la joya de la corona, diría yo. Esta es la joya de la corona porque es todo un arte. Hace poquito me hicieron un piropo uno de los líderes jóvenes que estoy acompañando y mentorando, me hicieron un piropo porque me invitó a su iglesia a predicar y me presentó al principio, él hablaba de Monchi, yo ni sabía quién era Monchi. Después me enteré que Monchi en España es un scout, es un ojeador, es una persona que está buscando jugadores, los mejores jugadores jovencitos, para ir a presentarlos y Ok. y a proponerlos a los grandes equipos como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barça, el Valencia y todos estos equipos, ¿no? Y se llama Monchi.
Y él me presentó como Monchi y me dice, pues quiero presentarles a Miguel Castillo, que es un buen amigo tal, pero es como el Monchi del campo de la Fundación de Iglesias. Y para mí fue un piropo, para mí fue un piropo porque es todo un trabajo y un arte, diría yo. Incluso si me empujas un poco de ciencia. Tiene un poco de ciencia, tiene mucho trabajo, pero tiene algo de arte también. Esto de identificar. Y yo diría que, ¿cómo identifico? Yo creo que son dos preguntas distintas. ¿Cómo identifico y cómo desarrollo? ¿Cómo identifico? Observando mucho, Pablo, observando muchísimo. Por eso a esta figura en castellano bien se les llama ojeadores, Mm, porque estás observando constantemente, estás observando el corazón, ¿no? Y muchas veces dirías tú, pero ¿cómo ves el corazón? Si solo Dios, ya lo dijo Samuel, ¿no? Solo Dios conoce el corazón, el hombre ve el exterior. Entonces, por eso hay que observar mucho. Hay que observar, hay que discernir, hay que pasar tiempo con estos jóvenes, hay que observar también cómo se relacionan, cómo se relacionan las otras personas con esta persona también. Entonces, el trabajo de observación, el arte de observación es muy importante. También una cosa que yo observaría es el interés que tiene en los demás. ¿Esta persona tiene interés en los demás? No necesariamente genuino, no necesariamente auténtico, porque luego ahí viene el desarrollo. Por eso creo que son dos preguntas. Identificar es observar, observar el corazón, ujú. observar el interés en otras personas. Va a tener muchos rough edges, ¿vale? Va a tener muchísimas cositas que pulir, pero, pero para identificar el potencial yo creo que eso es muy importante. Observar cómo se relaciona, observar su corazón y observar los demás cómo responden a él o a ella, ¿no? Y luego el desarrollo que van de la mano, son dos preguntas, pero van de la mano. El desarrollo yo creo que ya no es tanto observando, pero también es escuchando. Escuchando y ayudando a la persona, a este líder joven, a descubrir que no se trata de él, que no se trata de ella, que él no es el protagonista de la película, que Jesús es el protagonista de la película. Buen punto, buen punto. Y entonces el desarrollo vas llevándolo a cabo a través de mucha escucha, mucho tiempo juntos, muchas conversaciones, y luego también diría yo experiencias y oportunidades. ¿Qué quiero decir? Dar oportunidades a estos líderes que puedan invertir en otros y ver cómo responden. Luego que vuelvan, ¿no? Lo que hacía Jesús. Jesús les enviaba, volvían y daban el feedback, la retroalimentación. ¿Qué ha ido bien? ¿Qué no ha ido tan bien? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podías hacer totalmente distinto? Entonces yo creo que mucha observación, muchas conversaciones, darles oportunidades y luego también vivir experiencias juntos. Jesús lo hacía. Jesús Ujú. les llevaba al barco, Jesús les llevaba a la montaña, Jesús les llevaba con los 5,000, con las multitudes, pero también les llevaba a las casas con los enfermos y que pudieran aprender de todas esas situaciones y exponerles a todas esas situaciones. Yo creo que ahí es donde emerge el liderazgo, pero también emergen aprendizajes donde los líderes jóvenes pueden entender qué hacer, pero también qué no hacer. Y así que yo diría que esa sería la distinción que haría. Una cosa es cómo los identificas, observando, y cómo los desarrollas, escuchando y haciendo coaching, ¿no? Yo siempre digo, el coaching, el mejor de los coaching es el escuchar, pero luego hacer preguntas potentes que se generan desde la escucha. No una agenda que yo llevo para marcarles, sino yo estoy escuchando y estoy viendo y estoy escuchando dónde les duele, cuáles son esos pain points, cuáles son esos lugares de trauma, quizás, cuáles son esas áreas de identidad que quizás ellos tienen que fortalecer
y florecer, ¿no? Así que es una gran pregunta. Yo creo que nos hemos quedado cortos con esta respuesta. Es para rumiar, para seguir rumiándola. Claro. ¿Qué errores comunes ves en los líderes jóvenes y cómo los ayudas a corregirlos? Buenísima. Pues mira, yo creo que hablábamos antes de Moisés, que le costaba delegar. Yo creo que un error muy común es el no delegar el trabajo. Y obviamente una de las soluciones es levanto a otros, disipulo a otros para poder compartir la carga. Pero si yo tengo una creencia que nadie lo va a hacer tan bien como lo hago yo, entonces me va a costar desarrollar a otros y aun si desarrollo a otros, no voy a desarrollar líderes, voy a desarrollar seguidores. Entonces, el líder joven, un error común que comete es eso, creerse que nadie lo va a hacer tan bien como él. Entonces, él tiene que romper con esa creencia y decir, tengo que levantar a alguien que pueda compartir la carga conmigo, multiplicarse y llevarla a cabo. Entonces, ese es un error común. Otro error común posiblemente entraría en el área de la autosuficiencia, pensar que va un poco de la mano, ¿no? Pero es esa autosuficiencia de decir, yo puedo, y yo puedo con todo, y yo puedo, no solo puedo con todo, pero puedo sin tomarme un día de descanso a la semana, y puedo dar la extra milla, y todo en el nombre de la excelencia, pero hay que tener cuidado porque hay una línea fina entre la excelencia y la exigencia. Entonces, yo creo que es muy importante que el líder joven entienda muy pronto a que él o ella no son autosuficientes. Necesitan de otros, necesitan a un equipo. Por eso la importancia de tener un equipo y de sentirte y saberte parte de ese equipo y no por encima ni autosuficiente. Luego, otra muy común que me viene a la mente, que va muy de la mano, es el compararse constantemente. Eso pasa. Que va muy de la mano, son casi como dos caras de una moneda, el, el sentir una necesidad de demostrarle algo a alguien. Entonces, por un lado, me estoy comparando con el pastor tal, con el fundador de iglesias tal, con el líder tal, con el celebrity de la película tal, y me estoy comparando constantemente. Por otro lado, este deseo constante de demostrar que valgo, identidad, que, de demostrar que soy, de dejar un legado para que se hable de mí, ¿no? Y esas necesidades yo creo que son errores que si no, no sé si llamarle errores o creencias que te pueden llevar a cometer muchos errores, casi casi como la raíz de algunos errores. Entonces, si puedes aclarar estas cosas, trabajar estas cosas, que al final pues son temas de identidad, y decir, mi identidad está en Cristo. La iglesia es de Jesús. Yo soy uno de sus siervos, yo soy un embajador. No se trata de mí. Todas estas cosas te pueden ayudar a evitar esos errores que pueden venir en el futuro. Lo interesante de esto, Pablo, es que algunos de estos errores que se cometen, el error, como bien sabes, pues es el resultado o es un fruto de algo más profundo. Y algo más profundo, pues pueden ser estas cosas. ¿Cuál es la raíz de eso? ¿Es una herida? ¿Es una carencia? ¿Es un trauma? Y por eso es importante, cuando estás mentorando líderes, observar estas cosas. Y si tú como mentor o yo como coach podemos acompañar eso, genial. Pero si no, también saber referir a estos jóvenes líderes hacia una ayuda más especializada. Oye, te voy a aconsejar que vayas con este psicólogo. Oye, te voy a aconsejar que vayas con este terapeuta que es muy bueno para tratar estos temas. Y Amén. poder ser también casi como un médico familia, ¿no? Que puedas referir a otros y poder tener un pool de esos roles de ayuda que puedan bendecir al líder.
Amén. Buen punto. En tu experiencia, ¿qué importancia tiene la formación espiritual frente a la práctica en el liderazgo? Pablo, yo diría que toda. Stephen Covey, el autor del libro Los 7 hábitos para una vida altamente efectiva o eficaz, él habla en su libro de la victoria privada y la victoria pública, ¿no? Y hace un diagrama muy interesante de que si no hay victoria en la en la vida privada, es muy difícil tener éxito sostenible en el tiempo en la vida pública, ¿no? Él usa un esquema como dos triángulos. Y yo creo que la formación espiritual tiene que ver mucho con eso, con la vida privada, ese ámbito del que Jesús no dejaba de hablar, en lo secreto, ¿no? ¿Cuánto estás viviendo tu vida en lo secreto? Tu vida de oración, tu vida de ayuno, tu vida de generosidad, ¿no? Que tu mano derecha no sepa lo que está dando tu mano izquierda, el que me busca en lo secreto con la oración, ¿no? El que me honra en lo secreto, mi Padre le honrará en lo público delante de sus ángeles. Entonces, toda esa parte de la formación espiritual tiene que ver con ese trabajo interior, con ese trabajo de fundamento, de base, lo vemos en el mundo de la construcción, ¿no? Si una finca o un edificio no tiene ese fundamento sólido, lo vemos también en el campo de la naturaleza, en los árboles, aquellos árboles que no tienen raíces profundas y están bebiendo de las profundidades y nutriéndose, pues ese árbol se va a caer fácilmente, o ese edificio, en el caso de que no haya un fundamento, se va a caer con el primer terremoto o el primer sacudimiento que les venga. Entonces, yo estoy convencido, y es algo que he trabajado muchísimo en mi propia vida, pero también en la vida de aquellos que acompaño, es la formación espiritual. Es fundamental, y por eso la respuesta rápida, hashtag, es toda. ¿Qué diferencia hace? Toda, Pablo. Es la espina dorsal. Así es. Pasemos ahora al tema de plantación de iglesias, que sabemos que es otra de tus grandes pasiones. ¿Qué factores consideras esenciales para que una nueva iglesia pueda crecer y permanecer? Wow. Yo diría misión y pasión. Nunca perder de vista la misión. La misión no es mantener un edificio, la misión no es entretener a las personas, la misión no es ni siquiera, fíjate, curar a los enfermos. La misión no es tener muchísimos likes en la cuenta de Instagram de la iglesia. La misión es hacer discípulos. La Amén. misión es hacer discípulos y entrenar esos discípulos para que hagan otros discípulos. Entonces, en el momento que tú pierdes la misión, ya no solo aquí, pero en la praxis, si pierdes de vista la misión en la praxis, en el día a día, en la práctica, esa iglesia, ese proyecto tiene los días contados. Y luego pasión. Yo diría que una pasión viva de fuego. ¿Eso cómo se consigue? Se consigue con una relación íntima, diaria, constante y apasionada con Jesús, tanto de los líderes como todas las personas que están entrando a formar parte de ese ecosistema y de esa familia espiritual, que sepan, que sepan que la raíz de todo es eso, una búsqueda intensa de Jesús, de escuchar su voz, de saber su voluntad, de abrazar todas esas promesas, de obedecerle con rapidez. Porque podemos obedecer, pero podemos obedecer postergando. Pero yo siempre Ujú. hago la diferencia: obediencia postergada o obediencia ágil y rápida e inmediata. Entonces yo creo que ese es el binomio fundamental para que una iglesia pueda tirar y sea sostenible en el tiempo, Pablo. Misión Amén. y pasión.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, en parte lo que hablábamos anteriormente, darle su prioridad a estas cosas y que la gente que va entrando desde el equipo núcleo hasta los diferentes equipos de trabajo y los equipos por área, que ya hablaré de esto de área, sepan todos, todos, todos la prioridad de las cosas. La prioridad no es un lugar o un espacio, pero es necesario como un medio. Poder tener una base sólida, central en la ciudad, en el pueblo, en el valle, en la comarca donde estés trabajando, pero no es la finalidad. La finalidad es hacer discípulos. También que se entienda muy claro que la finalidad no son las finanzas, no es el dinero, no son los recursos. Es, in- es, es, es importante, es de vital importancia como medio poder tener recursos, poder tener finanzas para poder hacer cosas por los demás, pero no es el último fin. El último fin es hacer discípulos que hacen otros discípulos y que van y hacen lo mismo con otros. Entonces, eso es lo primero, tener prioridades. Nosotros en nuestra iglesia actual, en el proyecto de plantación del cual mi mujer y yo somos parte, la iglesia Elan Church, aquí en Madrid, proyecto 100% urbano, en el norte de la ciudad, pero con visión de alcanzar los diferentes sectores de la sociedad, pero también los diferentes sectores geográficos de la ciudad, tenemos muy claro las prioridades y nosotros le llamamos valores, pero también le llamamos lo que celebramos. ¿Qué cosas celebramos? Celebramos vidas cambiadas. Celebramos vidas y familias reconciliadas. Celebramos cuando la luz de Jesús llega a los diferentes sectores de la sociedad. Entonces es muy importante tener como iglesia, volviendo a tu pregunta, muy claro las prioridades. Luego la otra cosa que ayuda muchísimo también, Pablo, a nosotros nos está ayudando mucho y lo estoy viendo en los diferentes proyectos de plantación con los que trabajamos, es tener una buena estructura que pueda ser un instrumento para la extensión de la misión. Lo que te comentaba, otra de las cosas que puede ayudar, respondiendo a tu pregunta del equilibrio entre las diferentes áreas, lugar, finanzas, equipo, algo que nos ayuda muchísimo es eso que te contaba antes, encontrar una estructura que pueda servirte para crecer y para extender, no una estructura que acabes sirviendo tú a ella. Y nosotros, una iglesia, un proyecto de fundación, un proyecto de plantación de 6 años, hace 6 años lo lanzamos, nosotros tenemos una estructura muy básica de 4 áreas. Ok. Conexión, conexión es el área de donde, pues la evangelización, el primer toque con las personas, es toda esa área de redes sociales, todo lo que tenga que ver con dar a conocer el mensaje de Jesús. Luego tenemos el área de comunidad. El área de comunidad es la acogida, el recibimiento, la bienvenida, el poder ayudar a las personas y acompañarlas a que se puedan integrar en la familia espiritual, en los grupos pequeños que les llamamos latidos, y en diferentes áreas y que pueda seguir creciendo en comunidad es experiencias que hacemos a través del año, como Acción de Gracias, algún concierto en el verano, en Navidades y diferentes etapas del año. Luego tenemos el área de celebración. Esos son las diferentes experiencias como las reuniones de domingo, donde nos reunimos juntos, o alguna reunión de alabanza y adoración. Dentro de esta área también comprendemos toda el área de finanzas. ¿Por qué? Porque en este equipo hay personas muy capaces que pueden llevar a cabo tareas de este tipo. Y lo otro es crecimiento. Y ahí es donde trabajamos el discipulado, la predicación, la formación, los diferentes inputs que queremos ir trabajando a nivel de Biblia y palabra. Esta estructura tan básica, que son 4 Cs, comunidad, celebración, conexión y crecimiento, nos ayuda a mantener ese equilibrio entre las diferentes áreas y otras de las que estás hablando. Hay otros proyectos, en la iglesia, no sé si te suena la iglesia de Saddleback en California, Sí, la de de Pastor Rick el Warren. pastor Rick Warren. A mí me parece también una manera fantástica y muy, muy efectiva para organizarte como iglesia. Él habla de los 5 propósitos, ¿no? Ujú.
alabanza o adoración. Hemos sido creados para adorarle. Claro. Comunidad, también hemos sido creados para vivir en comunidad. Crecimiento, servicio y evangelización. Y son esas 5 áreas que te ayudan también a organizarte de una mejor manera. La palabra quizás es esa, encontrar, porque también el Espíritu Santo no está peleado con la organización. El Espíritu Santo es un espíritu de orden, es un espíritu, sí, de poder, sí, de cosas nuevas y de innovación, pero es un espíritu de orden. Y yo creo que la palabra es organización. Y yo diría que cada plantador, cada equipo de plantación pueda escuchar de parte de Dios cuál es la mejor manera en la cual ellos se puedan organizar al mismo tiempo que no frene. La palabra que me viene es stifle, ¿no? No me acuerdo cómo se dice en español, pero que no frene o que no pare el crecimiento que Dios quiere dar. Te voy a voy a tratar de simplificar estas dos preguntas en una. O sea, Dale. qué papel juega la comunidad local en el éxito de una nueva iglesia? Y desde tu perspectiva, ¿cuáles son los desafíos más grandes que enfrentan hoy los fundadores de iglesias? Muy bien, porque además están conectadas. La iglesia local, yo la entiendo como la iglesia que envía, ¿no? La iglesia enviadora o la Ujú. iglesia. Aquí, la lectura de esta pregunta puede ser doble. Una es la iglesia local que envía el proyecto de plantación o la iglesia local en una determinada localidad que ya existe ahí apoyando o participando de proyectos nuevos. De cualquier forma, estas dos figuras son importantísimas, tanto la que envía como otras iglesias que pueda haber ya en el entorno. La primera, pues que sea una iglesia que envía, que se interesa, que da seguimiento y que el plantador y el equipo rinde cuentas a esa iglesia enviadora. Yo siempre he dicho que es un factor imprescindible. ¿Hay muchos proyectos independientes? Sí. ¿Dios bendice estos proyectos independientes? Claro que sí, pero lo ideal es que sean enviados por una iglesia porque tienen ese soporte, ese ejército de oración detrás, ese también rendición de cuentas que puede ayudarles a mantenerse fuertes, firmes y en la línea. Luego, las iglesias locales que haya en una determinada ciudad o pueblo donde ya existen iglesias y viene esta iglesia, pues yo diría el factor clave es la unidad y la colaboración, que se establezcan puentes de colaboración y que pueda siempre existir por lo menos una relación cordial y si no, incluso de trabajo juntos. Luego, la otra pregunta era los retos Ujú. que experimentan los plantadores hoy. Pues fíjate que va muy de la mano porque hoy en día hay muchos pastores que tienen a muchos plantadores en su congregación Wow. y no están haciendo un trabajo de desarrollarles, de equiparles para enviarlos. Y en los contextos o los entornos donde estas personas no lo saben, pues no pasa nada. Pero imagínate en los entornos donde hay plantadores que saben que Dios les está llamando, pero no tienen ese backup, no tienen ese respaldo, no tienen ese apoyo de alguien que les desarrolle, les equipe y les envíe a plantar. Entonces yo creo que eso representa en España una realidad dura, difícil y triste, la verdad. Yo animaría, si hay pastores que van a escuchar este podcast, que eches un vistazo y una mirada diferente a tu congregación y que mires cuáles son aquellas personas que Dios ya está llamando, Dios ya ha llamado y llevan ahí sentados, porque la realidad, triste realidad, es que llevan sentados mucho tiempo y pudieses decir, voy a invertir en estos, en estos, en estos y en estos para equiparles y poderles enviar a plantar iglesias. Ese es un reto. El liderazgo a veces es un cuello de botella en nuestras iglesias y yo diría que es uno de los retos que enfrentan muchos plantadores o futuros plantadores hoy en día. Otros retos que encuentran
que se encuentran hoy también es lo que hablábamos antes, el poder reclutar un equipo, poderlo consolidar y poderlo cohesionar. Ese es un reto que hoy en día es real, es difícil, es un tema de oración constante mío. Y te invito, Pablo, a que te unas a mí en oración en este sentido. Los, hay plantadores y plantadoras que Dios está levantando en España, pero que Dios les dé favor, les dé gracia y les traiga esos compañeros y esas compañeras de equipo para poder hacer más fuerte ese proyecto que va hacia adelante. Por supuesto. Además, hay varios, hay un buen número, gracias a Dios, puedo echar hacia atrás de agenda y de calendario y de años, he visto, pero la verdad es que me ha marcado muchísimo cuando recién llegué a España Ujú. la vida de un joven, y cuando digo joven, era joven, no sé si tendría Wow. añitos en aquella época, este chico. Este chico estaba alejado de Dios. Este chico estaba persiguiendo muchas cosas muy fuera del radar de Dios. Y sin embargo, me encuentro con él. Tuvimos una primera comida juntos. Le invité a comer a mi flat, a mi piso, a mi apartamento, ahí en el centro de Barcelona. Esto fue en Barcelona. Y esa persona hoy por hoy está felizmente casado, ama a su mujer, tiene 2 hijas preciosas, están en los caminos del Señor, están sirviendo al Señor de una manera preciosa. Además, este chico tiene una energía y una pasión por el mundo de los negocios. Actualmente ellos viven en Estados Unidos y estoy muy orgulloso de él por la manera en la que ha respondido a la llamada y a la voz de Jesús en su vida. Pero quería resaltar esta historia de transformación, Pablo, porque para mí fue como un guiño de Dios, ¿no? Fue en mis primeros años en España y además hasta el día de hoy conservo una buena relación, una relación muy estrecha con él y con toda su familia. Y para mí es un orgullo y un gozo ver la mano de Dios en la vida de una persona que estaba muy lejos de él y que está ahora mismo en el centro de la palma de la mano de Dios, sirviéndole y floreciendo en sus propósitos. ¿Qué consejos le darías a alguien que se siente que siente el llamado de Dios a plantar iglesias, pero aún no se atreve? Únete a un equipo, únete a un proyecto, únete a un equipo, únete a un proyecto que ya está en marcha o que está por ponerse en marcha y aprende. Primero que nada, no vas a llevar toda la responsabilidad y la carga tú solo, ni vas a ser la persona en la que recaiga la última responsabilidad del proyecto. Y por otro lado, vas a aprender muchísimo. Vas a cometer errores y está bien, no pasa nada. Tienes permiso para equivocarte. Vas a ser parte de un equipo donde se te puede retar, donde se te puede ayudar, donde se te puede impulsar, donde se te pueden decir las verdades y pídele al equipo que te digan y te hablen con la verdad, pero con amor. Así que yo te diría, únete a un proyecto, únete a un equipo que está en marcha o que se está por poner en marcha para que puedas aprender todo lo que puedas. Si son 3 años, si son 5 años, el tiempo que haga falta, pero eso te va a dar una fuerza y Dios va a usar esa experiencia para darte autoridad y confianza para después dar el siguiente paso que muy fácilmente puede ser emprender un proyecto con tu equipo. Amén. Qué bueno, qué bueno. La próxima pregunta, ¿cómo imaginas el futuro de la iglesia en los próximos 20 años? Y esta pregunta
me voy a enfatizar más en España y Europa. ¿Cómo ves la iglesia allá? Porque acá nosotros, ¿me escucha? Sí, Ok. perfectamente. Porque nosotros acá, en el nuevo continente, Mm. tenemos la visión como que la iglesia en Europa está muriendo. No sé si es verdad, ¿verdad? Se lo corroboro con usted porque usted está en el viejo continente. Especialmente la iglesia católica en este caso y la iglesia evangélica, pues la que quizás está dando algo de luz. Mm. Hay varias versiones. Otros dicen que el catolicismo está creciendo, otras dicen que el cristianismo en general está muriendo ya por la cantidad de inmigrantes de Medio Oriente que están allá en Europa, que está influenciando por el Islam. Pablo, si me hubieras hecho esta pregunta hace 5 años o hace 10 años, te diría, estás en lo correcto Ujú. en, to- en todo lo que me has dicho. Ok. Pero hoy por hoy estamos hablando del 18 de agosto del 2025. Hoy por hoy te podría decir que Dios está haciendo algo nuevo en Europa. Dios está haciendo algo nuevo en España. Te animo y animo a la gente que nos está escuchando a buscar un documento que se llama, creo que se llama el Quiet Revival. Y es un mover de Dios en el Reino Unido en los últimos años, donde están llegando a decir que el 16% de la juventud de la generación Z está volviendo o acercándose a la iglesia, a buscar a Dios. Amén. Eso en el Reino Unido. En Ucrania es un país que sabemos que hay muchísimas Complicado. cosas sucediendo y muchísimas complicaciones hoy en día y cada vez más. Pues es un país donde está creciendo casi al día, por día, la cantidad de jóvenes que se apuntan a plantar nuevas iglesias. Y te podría hablar de diferentes cosas que está haciendo Dios en Europa. En España, no sé si sabías, pero la inmigración, tanto de hermanos latinos como hermanos del este de Europa, como hermanos de países subsaharianos, de África subsahariana, han venido a España y están abriendo muchísimas iglesias por toda España. Creo que me daban una estadística eh, hace unos, hace unos, hace unas semanas, no recuerdo exactamente el número, pero me decían que en los últimos 20 años, si no me equivoco, creo que se han plantado más de 500 iglesias o alrededor de 500 iglesias solo en España. Oh, wow. Entonces, Dios está haciendo algo nuevo. Ese es el big picture, la fotografía más amplia, pero Interesante. la respuesta directa a la pregunta ¿qué aspecto tiene la iglesia en España, en Europa, en los próximos 20 años? Yo creo que es una iglesia viva, una iglesia joven, una iglesia íntima. ¿Qué quiere decir una iglesia íntima? Que la vas a encontrar en espacios muy íntimos, en cafeterías, en despachos, en garajes, en casas, en colegios, en universidades, en parques. Vamos a encontrar una iglesia joven, una iglesia viva, una iglesia apasionada, una iglesia íntima, una iglesia unashamed, no sé cómo decirlo esto, Sin sin vergüenza. vergüenza. Sí, bueno, sin vergüenza de llevar el evangelio. Exacto, exacto, sin filtros. Una iglesia también, hay una nueva corriente, no sé si empieza esto en China o en la India o en Irán, que después empieza en distintos focos de Estados Unidos, como en Tampa, en Kansas City, en Chicago, que es la idea de las micro churches, las iglesias micro. Son grupos pequeños de 15, 20, 25, 30 personas y que están distribuidas pues, en distintos barrios, en distintas localidades, en distintos colectivos de la ciudad. Y yo estoy casi seguro, convencido de que más y más la iglesia va a ir tirando hacia esa dirección. ¿Seguirá habiendo las iglesias grandes? Seguro. ¿Seguirá habiendo las iglesias litúrgicas y tradicionales? Pues quizás quedarán cada vez menos pocas, pero
mi intuición y mi pulso es que la iglesia va en esa dirección que te acabo de comentar. Y en ese, y eso que usted ha palpado allá en España, en este caso, ahora vamos a enfocarnos en España. ¿Ha habido, crees que hay una cierta unidad entre esas iglesias que son independientes? ¿Hay cooperación? Eh, Está empezando, lleva ya algunos años, hay algunas iniciativas. Hay una iniciativa que se llama La Plaza. La Plaza nace precisamente hace unos 10, 12 años, precisamente con ese fin y con ese propósito, que sean relaciones que impulsan la plantación de iglesias en España. Con lo cual, no es una bandera de una denominación, no es una bandera de una organización, sino son las propias relaciones a las cuales les interesa la plantación de iglesias que puedan colaborar juntos para empezar nuevas iglesias. Salud. Me gustaría dejar un legado de salud, de liderazgo saludable. Que si se acuerdan de mí, que se acuerden lo primero, que Miguel estaba lleno de Jesús, que Miguel nos pasó a Jesús. Pero dentro de ese legado, em, que Miguel vivía, pero también insistía en un liderazgo saludable. Un líder que no busca demostrarle nada a nadie, un líder que no busca ser el protagonista de la película, un líder que tiene muy claro que Jesús es el rey y un líder que busca a Jesús y busca el bien de los demás incondicionalmente, un líder que tiene ritmos saludables, que descansa una vez a la semana para recordarse a sí mismo que Dios está en control y no yo, que un líder que sabe que se trata de Jesús y no se trata de él, y todas esas cosas que quizás, además de la Biblia, recuerden que Miguel les regaló el libro de Peter Scazzero, un discipulado, un liderazgo emocionalmente saludable, que recuerden que Miguel les regaló un libro de John Mark Comer que se llama Eliminando la prisa de tu vida. Y sobre todo eso, que recuerden que se puede, es posible Amén. liderar desde un lugar saludable. Amén. Eso, antes de cerrar, la última pregunta y antes de cerrar aquí, háblanos un poco acerca de Vivarium y de tu participación en M4 España. Por supuesto, M4 España es un equipo, es una herramienta, es una comunidad, una red, pero también un movimiento, vamos a Ok. decirlo. Empieza como una herramienta para ayudar a los plantadores en sus primeros años de plantación, pero 15 años después en Europa y 12 años en España, podemos decir ahora que M4 es un movimiento que impulsa la plantación de iglesias, un movimiento que trae recursos, que trae formación, que trae mentoring, que afirma el trabajo de los plantadores en España y que ¿Cuánto quiere tiempo ver. lleva M4? ¿Cuánto tiempo? M4 en España lleva 12 años. ¿Pero es algo, Europa también está en eso o solamente es España? M4 nace en Noruega hace 15 años. Hace 15 años nace en el sur de Noruega para ayudar a un puñado de jóvenes plantadores que querían empezar una nueva iglesia y les hacen un programa como un programa emprendedor de, Ok. de un año. Y muy rápido empieza a crecer en Lituania, en Letonia, en Estonia, en Rumanía, en la República Checa y Wow. rápidamente estamos ahora mismo en 18 países de Europa. En España lleva 11 años, no hemos cumplido los 12, pero estamos por cumplir 12 años el próximo año. Y Vivarium es un proyecto que nace desde M4 Ready. M4 Ready es la formación que tenemos dentro de M4 online. Se asigna un mentor, son 10 meses. Te Wow. animo muchísimo si quieres
formarte en plantación de iglesias si quieres tener una introducción y una orientación básica, pero fundamental y fuerte ¿Es en en la vivo plantación o de ya están iglesias. grabadas? Es todo online, ya está todo grabado, pero se Ok. asigna. Aún tenemos encuentros online cada 3 meses. La formación es toda pregrabada, enlatada. Además, tenemos ponentes de gran nivel como Francis Arjona, Jaume Llenas, Marcos Zapata, Marcos Vidal, Sarab Rey, Jazz Jacob y muchos más. Es un grupo de ponentes y que son practitioners. Y entonces Vivarium lo que pretende es eso, poder tener entrevistas, conversaciones que puedan divulgar, impulsar la plantación de iglesias, porque queremos ver España llena de nuevas comunidades de fe, vivas, que contagien el amor de Jesús y que lo puedan llevar más allá. Amén. Pues Miguel, gracias por compartir tu historia, tu experiencia y tu visión con nosotros. Estoy seguro de que muchos de los que nos escuchan hoy se sienten inspirados y desafiados a dar pasos firmes en su fe y en su liderazgo. No olviden seguirnos en las redes sociales y suscribirse al canal de YouTube. Hasta la próxima.